El hombre era Raymond Cole, pero apenas recordaba a la persona que un día respondió a ese nombre. Para el sistema penitenciario español era solo el recluso 734, ocupante de la celda B17. La historia transcurría en 2018 y en ese momento 12 años de su vida se habían desvanecido dentro de los muros grises e impersonales de la prisión de Soto del Real. Su vida era un ciclo monótono y aplastante de nada: despertarse, contar las grietas en el techo, comer una comida sin sabor y dormir. Había sido condenado por un asesinato brutal, un crimen que manchó su nombre para siempre, pero que su alma gritaba no haber cometido. Al principio luchó, gritó, lloró, pero el tiempo y la indiferencia del sistema lo convirtieron en la cáscara de un hombre, un fantasma que solo esperaba el día final. Esa mañana específica, la sensación en el aire era diferente. No era algo que un novato notaría, pero para Ray, cuyos sentidos se habían agudizado a un nivel casi animal para sobrevivir, era palpable. El sonido de las botas de los guardias en el pasillo no tenía la cadencia apresurada del cambio de turno, ni el arrastre perezoso de la ronda nocturna. Era un ritmo pesado, deliberado, que se acercaba a su celda y se detenía. Él no se movió del catre de metal, solo se quedó allí, acostado, sintiendo la tela áspera del uniforme rozar su piel, el olor a desinfectante y desesperación impregnado en todo. Su mente, sin embargo, no estaba allí, en el hormigón frío. Estaba a kilómetros y años de distancia, en un pequeño apartamento donde el sonido de patitas corriendo por el suelo de madera era la banda sonora de su felicidad. Recordaba a Honey como si fuera ayer, una perra mestiza de pelo color miel, delgada y asustada, que encontró temblando en una caja de cartón durante una noche de lluvia. Llevarla a casa fue la mejor decisión de su vida. No era solo una mascota, era su confidente, la única testigo de sus alegrías y frustraciones. Ray pensaba en cómo ella apoyaba la cabeza en su regazo mientras él veía la televisión, en la forma en que sus ojos marrones parecían entender cada palabra que él decía. Ese recuerdo era su único santuario, el lugar a donde su mente huía cuando la realidad de la celda B17 se volvía insoportable. Era el último fragmento de amor puro que conoció antes de que el mundo se derrumbara. Cuando la cerradura de la celda giró con un clic metálico y definitivo, Ray ni siquiera parpadeó. Sabía quién era. El director de la prisión, un hombre de hombros anchos y una mirada perpetuamente cansada llamado Mateo Vargas, entró acompañado por 2 guardias. La presencia de ellos llenó el pequeño espacio, succionando el poco aire que había. Ray sintió las miradas sobre sí, una mezcla de curiosidad y lástima oficial. Se sentó lentamente en el borde de la cama, las cadenas en sus tobillos haciendo un ruido suave y familiar. Sus ojos, que un día fueron vivos y llenos de humor, ahora estaban opacos, como si estuvieran cubiertos por una fina capa de polvo, el polvo de 12 años de injusticia y desesperanza acumulada. El director Vargas carraspeó, un sonido extrañamente formal para aquel ambiente. Sostenía una tablilla, pero no la miró. Sus ojos se encontraron con los de Ray, y por un instante, el prisionero sintió que aquel hombre veía más allá del número y del uniforme. «Cole», dijo el director, la voz grave y sin emoción, «su fecha ha sido fijada. Conforme al procedimiento, estoy aquí para preguntarle si tiene un último deseo». Las palabras flotaron en el aire denso de la celda. Un último deseo. Para un hombre que lo había perdido todo, la pregunta era casi una broma cruel. Pero en la mente de Ray, la respuesta ya estaba formada desde hacía años, la única luz al final de un túnel oscuro. Levantó la mirada y con una calma que sorprendió a todos, especialmente a sí mismo, habló. «Quiero ver a mi perra», dijo Ray, y la voz salió más firme de lo que esperaba.
un hilo de sonido claro en el silencio pesado de la celda. Su nombre es Encarni. Solo necesito verla una última vez. La petición quedó flotando allí, tan simple y al mismo tiempo tan absurda en ese contexto de acero y hormigón. El director Vargas parpadeó, la expresión profesional vacilando por un segundo. Los dos guardias se miraron por encima de la cabeza de Ray, un gesto rápido, casi imperceptible. La expectativa era por un pedido de una comida especial, una llamada a un pariente lejano o la visita de un sacerdote. Nadie esperaba aquello. Un perro. La idea era tan fuera de lugar que por un instante el tiempo pareció detenerse y lo único que existía era esa petición, flotando entre los cuatro hombres. Para el director Vargas, la solicitud era como mínimo una excentricidad. Ya había oído de todo en sus 20 años de carrera. Pedidos de puros cubanos carísimos, botellas de whisky que ni siquiera sabía que existían, incluso la presencia de una banda de mariachis. Pero un perro, eso era nuevo. Su primera reacción fue de escepticismo. Repasó los archivos mentales que tenía de Raymond Cole. Asesinato, falta de remordimiento según los autos, un hombre frío y calculador. ¿Cómo una persona así podría tener como último deseo ver a un animal? ¿Era algún tipo de truco? ¿Un intento de desestabilizar el proceso, de ganar tiempo? Sintió una punzada de irritación, la burocracia dentro de él erizándose contra aquella complicación inesperada y sentimental. Uno de los guardias, un hombre más joven con un rostro que aún no había sido endurecido por el ambiente, permaneció impasible, con la mirada fija en la pared opuesta. El otro, sin embargo, un veterano llamado Mendel, el mismo que testificó en el juicio de Ray, dejó que una leve sonrisa de desdén se asomara por una comisura de su boca. Fue un gesto minúsculo, casi nada, pero los ojos de Ray, afilados por la monotonía y la necesidad de leer cada matiz del ambiente para sobrevivir, lo captaron. Mendel siempre lo había mirado de esa forma, con un desprecio velado, una certeza de su culpa que iba más allá del deber profesional. En ese instante, la mirada del guardia reforzó en Ray la sensación de que había algo personal, una animosidad antigua e inexplicable que lo había ayudado a ponerlo allí. Ray sintió la necesidad de explicar, no para suplicar, sino para que entendieran que aquello no era un capricho. Ella fue lo único bueno en mi vida durante mucho tiempo. Continuó, la voz ahora un poco más baja, cargada con el peso de una nostalgia que lo ahogaba desde hacía 12 años. La encontré en la calle. Era solo una cachorrita asustada. Ella era mi familia. No tengo a nadie más. Antes de que todo esto sucediera, éramos solo ella y yo. Solo necesito saber que estuvo bien. Necesito despedirme. Cada palabra era una verdad arrancada del fondo de su alma. Una confesión de soledad y de un amor que la prisión no pudo matar. No miraba al director en busca de piedad, sino de una pizca de humanidad. La sinceridad en la voz de Ray fue como una piedra arrojada a la superficie, tranquila y cínica del director Vargas. El hombre miró a aquel prisionero, a las manos callosas sobre las rodillas, a los ojos que no se desviaban, y vio algo que los informes y los procesos judiciales no mostraban. Vio a un hombre destrozado, cuyo único ancla en el mundo que estaba a punto de dejar era el recuerdo de un animal. Contra todas las reglas, contra el sentido común y la eficiencia del sistema, algo dentro de Vargas cedió. Recordó a su propio labrador que lo esperaba en casa todas las noches. En una decisión que él mismo no sabría explicar después, asintió lentamente. «Veremos qué podemos hacer», dijo, la voz aún formal, pero con un tono diferente. «Averigüen si el animal todavía está vivo y dónde está, y tráiganlo aquí». Se dio la vuelta y salió, dejando atrás un silencio lleno de conmoción y una chispa de esperanza imposible. Ray se quedó solo en la celda. El sonido de la puerta de metal al cerrarse resonó
como una sentencia final. Pero, por primera vez en 12 años, había una nueva resonancia en ese sonido. Se sentía mareado, como si se hubiera levantado demasiado rápido. Esperanza. Era una palabra que había desterrado de su vocabulario, una emoción peligrosa que solo servía para hacer la caída más dolorosa. Caminó hasta la pequeña ventana enrejada, un rectángulo de cielo azul pálido, y presionó la frente contra los barrotes fríos. ¿Sería verdad? ¿Realmente irían a buscarla? La parte cínica de su mente, la parte que lo había mantenido cuerdo durante tanto tiempo, decía que era imposible. 12 años era una eternidad en la vida de un perro. Probablemente ya se había ido hacía mucho tiempo, pero otra parte de él, una parte que creía muerta, se aferró a esa posibilidad con la fuerza de un ahogado. Lejos de allí, en las afueras de Madrid, la vida de Ángela seguía su rutina predecible y apasionada. Era una mujer de 50 y tantos años, con el pelo canoso recogido en un moño desordenado y un corazón demasiado grande para su propio pecho. Voluntaria, en un refugio de animales superpoblado, dedicaba sus días a limpiar jaulas, medicar animales enfermos e intentar encontrar hogares para almas abandonadas. Entre las decenas de ladridos y maullidos, había una presencia silenciosa que siempre le partía el corazón, una perra de pelo dorado ya anciana, con ojos de una tristeza profunda e insondable. El nombre en su ficha era Honey. Era dócil, amable con todos, pero parecía vivir en un estado de espera perpetua, como si mirara cada coche que llegaba, a cada persona que pasaba por su jaula, siempre esperando un rostro que nunca aparecía. El teléfono del refugio sonó una tarde de martes, un sonido estridente que cortó el ruido de los animales. Ángela contestó, esperando que fuera otra denuncia de abandono o alguien queriendo adoptar un cachorro. Pero la voz, al otro lado, era diferente. Era formal, burocrática. El hombre se identificó como un funcionario de la administración de la prisión de Soto del Real e hizo una pregunta que la dejó sin palabras. Estaba buscando a una perra llamada Honey, registrada con un microchip a nombre de un tal Raymond Cole. Ángela sintió un escalofrío. Miró a través del cristal de la pequeña oficina y vio a Honey acostada bajo un árbol en el patio. La misma pose melancólica de siempre. Sí, respondió, la voz un poco temblorosa. Está aquí, con nosotros, desde hace casi 12 años. Después de colgar el teléfono, la curiosidad de Ángela se convirtió en una necesidad urgente de entender. El Raymond Cole sonaba vagamente familiar, como un eco de una noticia antigua y sombría. Fue al viejo ordenador de la oficina, los dedos tecleando el nombre en la barra de búsqueda. Los resultados la golpearon como un puñetazo en el estómago. Titulares de periódicos de 2006 aparecieron en la pantalla: empresario americano condenado por asesinato brutal. Raymond Cole sentenciado a muerte. Vio su foto. Un hombre más joven, con una sonrisa que parecía genuina, muy diferente del rostro sombrío de 1960. Las fotos del juicio. Y a su lado, en una de las fotos más pequeñas de un artículo de revista, estaba una versión más joven y feliz de Honey. De repente, la tristeza infinita de aquella perra cobró todo el sentido del mundo. Ángela se quedó paralizada, el corazón latiendo descompasado en el pecho. El hombre de la prisión no había dado detalles. Solo preguntó si sería posible llevar a la perra para una visita de carácter humanitario. Visita a un hombre en el corredor de la muerte. La idea era involucrarse en algo tan pesado, tan sombrío. Por un momento pensó en llamar de vuelta y decir que no era posible, que sería demasiado estresante para la perra. Pero entonces miró de nuevo a Honey allí fuera. La lealtad de aquella criatura, que esperó durante 12 años sin olvidar nunca, era algo sagrado. No solo estaba esperando, estaba de luto por alguien que todavía estaba vivo. En ese instante,
Ángela tomó una decisión. No se trataba del prisionero o de su crimen, se trataba de Honey. Se lo debía a ella. Cogió el teléfono y confirmó que a la mañana siguiente llevaría a Honey a la prisión. La noche fue la más larga de la vida de Raymond. El sueño no vino. Cada crujido de metal, cada tos lejana de otro prisionero parecía una señal. Alternaba entre una euforia febril y una desesperación profunda. Imaginaba su cara, el movimiento de su cola, y su corazón se llenaba de una luz cálida que no había sentido en más de una década. Después, la lógica fría lo abofeteaba. Era una fantasía cruel. No la encontrarían, o si la encontraban, no lo reconocería. ¿Quién era él ahora? Solo un extraño con el olor de la muerte y del encierro. Cuando la primera luz grisácea entró por la ventana, no había dormido ni un solo minuto, sintiéndose más exhausto y vulnerable que nunca. Al día siguiente, el viaje en coche a la prisión fue tenso. Ángela sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos. A su lado, en el asiento del copiloto, Honey estaba inquieta. Normalmente se acurrucaba en los viajes en coche, ansiosa e infeliz, pero hoy era diferente. No tenía miedo, estaba alerta. Su nariz se retorcía, olfateando el aire que entraba por la ventanilla entreabierta, y sus ojos no paraban de moverse, observando cómo el paisaje cambiaba de las tranquilas calles del suburbio a la austera autopista que llevaba al complejo penitenciario. Un gemido bajo escapaba de su garganta de vez en cuando, un sonido que Ángela nunca le había oído hacer. Antes, era un sonido de anticipación, casi de angustia. Las murallas de la prisión de Soto del Real surgieron en el horizonte como una fortaleza de hormigón, una mancha gris contra el cielo azul. Ángela sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué estaba haciendo? Aquel lugar era un repositorio de las peores historias, de los peores actos humanos. Y ella estaba entrando voluntariamente en él, trayendo a una criatura inocente a su centro. En la entrada, guardias con rostros de piedra verificaron sus documentos y la documentación de la visita con una lentitud deliberada. Honey, sintiendo la tensión de Ángela, se acurrucó contra sus piernas, el cuerpo temblando ligeramente. El aire olía a metal y a reglas, un olor que el instinto de la perra le decía que debía temer. Cada portón de hierro que se abría y cerraba detrás de ellos era un paso más en un mundo que no debería existir. Llevaron a Ray al patio central, una vasta extensión de hormigón rodeada por vallas de alambre de espino y en torres de vigilancia. El sol de la mañana era fuerte, pero no calentaba su piel. Se sentía desnudo, expuesto. El director Vargas estaba presente, observando desde una distancia segura, junto con un puñado de guardias, incluido Mendel, cuya mirada parecía quemar la espalda de Ray. El corazón de Ray latía de forma descontrolada, un tambor salvaje en su pecho. Intentaba respirar hondo, decirse a sí mismo que no esperara nada, que se protegiera de la decepción inevitable. Cada segundo que se arrastraba era una tortura. Miraba el portón del otro lado del patio, una boca de metal que permanecía tercamente cerrada, y sentía el sabor amargo de la desesperanza subir por su garganta. Entonces, el portón se abrió con un fuerte chirrido. Una mujer pequeña y nerviosa entró, sujetando la correa de una perra de pelo dorado. Por una fracción de segundo, el cerebro de Ray no pudo conectar la imagen con el recuerdo. Aquella perra era más vieja, más lenta, con manchas blancas alrededor del hocico. Pero entonces ella levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de él. En ese instante, 12 años de separación, dolor e injusticia se disolvieron. Un gemido agudo, casi un grito, brotó del pecho de Honey. Ya no era una perra vieja y triste, era un relámpago de puro recuerdo y amor. Con una fuerza que sorprendió a Ángela, arrancó la correa de su mano y se disparó por el patio de hormigón.
un misil de lealtad apuntado directamente hacia el único hombre que su corazón jamás olvidó. Ray cayó de rodillas sobre el hormigón áspero, apenas registrando el impacto. Sus brazos se cerraron alrededor de Honey en un abrazo que contenía 12 años de soledad, nostalgia y silencio. El aire fue expulsado de sus pulmones en un sollozo que le rasgó la garganta, el primer sonido de emoción genuina que emitía en una eternidad. Las lágrimas, que creía que se habían secado para siempre, brotaron calientes e incontroladas por su rostro, mezclándose con el pelo de ella mientras lo cubría de lametones frenéticos. Era ella, su olor, su peso en sus brazos, la forma en que su cuerpo temblaba contra el suyo. Era real. Ya no era el recluso 734. En ese momento, en el suelo de aquel patio, era el humano de Honey. Y eso era todo lo que importaba. El patio de la prisión, normalmente un lugar de tensión y hostilidad, quedó sumido en un silencio aturdido. Los guardias, hombres entrenados para reprimir, para ser muros humanos, estaban parados, inmóviles, las máscaras de indiferencia profesional resquebrajándose. Desde lejos, desde las ventanas enrejadas que daban al patio, los otros prisioneros que observaban la escena también se callaron. El espectáculo de un amor tan puro e incondicional era un lenguaje universal que todos allí, sin importar el crimen que hubieran cometido, entendían. Ángela lloraba abiertamente, las manos cubriendo su boca, presenciando la justificación de su decisión. Incluso el director Vargas sintió un nudo en la garganta, una sensación incómoda y profundamente humana que lo tomó por sorpresa. Aquel reencuentro era una luz cegadora en el lugar más oscuro de la tierra. Después de largos minutos de pura catarsis, Ray comenzó a calmarse, las lágrimas convirtiéndose en una risa temblorosa, mientras acariciaba las orejas de Honey, susurrando su nombre repetidamente. Fue entonces cuando el comportamiento de la perra cambió. El guardia Mendel, tal vez por costumbre o para restablecer el orden, dio un paso adelante, hacia ellos. Instantáneamente, la alegría de Honey se evaporó. Se interpuso entre Ray y el guardia, el cuerpo rígido. Un gruñido bajo y gutural vibró en su pecho, un sonido que no tenía nada de amistoso. El labio superior se le levantó, mostrando los dientes en una advertencia clara e inequívoca. No apartaba los ojos de Mendel, transformándose de una compañera amada en una protectora feroz. Ángela vio la transformación y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un recuerdo afloró, nítido y urgente. Se acercó con cautela al director Vargas, sin apartar los ojos de la escena. «Director», dijo, la voz baja pero firme, «necesito decirle algo sobre ella. En todos los años que ha estado conmigo, solo la he visto actuar así poquísimas veces». Hizo una pausa, asegurándose de que él estaba prestando atención. Honey solo gruñe de esa manera a personas que percibe como peligrosas, personas con malas intenciones. Ocurrió con un cuidador que luego descubrimos que maltrataba a los animales y con un hombre que intentó robar en el refugio. Ella nunca se equivoca. Las palabras de Ángela quedaron flotando en el aire, cargadas de un peso inesperado. El director Vargas miró la escena con nuevos ojos. Ya no era solo un reencuentro conmovedor, era una pieza de un rompecabezas que no sabía que existía. Observó a Mendel, que se había detenido y parecía visiblemente incómodo con la atención canina. Miró a Ray, que intentaba calmar a la perra, pareciendo confundido por su reacción. Y miró a Honey, cuya hostilidad era tan específica y enfocada que era imposible de ignorar. La intuición de un animal no era prueba en un tribunal, pero allí, en ese patio, la reacción de Honey fue una anomalía flagrante, una nota disonante en la melodía trágica de la historia de Raymond Cole. Por primera vez en 12 años, Vargas sintió una pizca de duda genuina sobre la culpabilidad de aquel hombre.
La despedida fue quizás más dolorosa que la separación original, pues ahora la esperanza tenía un rostro y un nombre. Ray hundió la cara en el pelo de Honey una última vez, inhalando el olor familiar que era el olor de casa, de una vida que le fue robada. «Te quiero, chica. Perdóname», susurró, la voz entrecortada. Angela tuvo que tirar de la correa con suavidad, pero con firmeza. Honey se resistió, clavando las patas en el suelo, el cuerpo vuelto hacia Ray, los ojos fijos en él, sin entender por qué los separaban de nuevo. Al pasar junto a Mendel, soltó otro gruñido bajo, una última advertencia, y entonces el portón de metal se cerró, y Ray se quedó de nuevo solo en el vasto patio de hormigón, pero esta vez, algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no era un hombre esperando morir, era un hombre que tenía una razón para vivir. De vuelta en su despacho, el director Vargas no podía concentrarse en los papeles que tenía delante. La imagen del gruñido de Honey estaba grabada en su mente. Era ilógico, irracional, pero visceralmente convincente. Él era un hombre del sistema, un creyente en las reglas y las pruebas. Pero lo que vio en el patio no era sobre reglas, era sobre instinto, sobre una verdad que quizás la ley no podía alcanzar. Cogió el teléfono interno y llamó al archivista jefe. «Quiero el expediente completo de Raymond Cole, el 734», ordenó, la voz firme para ocultar la incertidumbre que sentía. «No el resumen de la prisión, lo quiero todo, los informes policiales originales, las transcripciones de los testigos, las fotos del forense, y lo quiero en mi mesa en 1 hora, de forma discreta». Colgó, sintiendo el peso de esa decisión. Estaba reabriendo una herida que el sistema se había esforzado en cerrar. Vargas pasó horas esa noche leyendo los documentos polvorientos. Cuanto más leía, más parecía tener un sentido aterrador la intuición de la perra. El testimonio del guardia Mendel era la columna vertebral de toda la acusación. No solo encontró el cuerpo, sino que también proporcionó una declaración que situaba a Ray en la escena del crimen, alegando haber visto una acalorada discusión días antes. Era todo demasiado conveniente, demasiado perfecto. Vargas sabía que no era un detective y que su posición le impedía investigar abiertamente. Necesitaba gente de fuera, gente con la tenacidad y la falta de respeto por la burocracia que él no podía tener. Pensó en 2 nombres: Tomás Guerrero, un joven abogado defensor idealista, y Valeria Mendoza, una periodista de investigación que era el terror de políticos y policías corruptos. Tomás Guerrero estaba en su pequeño despacho, ahogado en pilas de expedientes de pequeños hurtos y disputas domésticas, cuando recibió la llamada de un número oculto. La voz estaba distorsionada, pero era tranquila y autoritaria. «Abogado Guerrero, olvide sus casos por un día. Busque el expediente de Raymond Cole, condenado en 2006. Céntrese en el testimonio del oficial de custodia Miguel Mendel. Hay un fallo ahí». Tomás casi colgó, pensando que era una broma. ¿Un caso de pena de muerte de hace 12 años? Era un callejón sin salida. Pero la voz continuó. «Hoy ha ocurrido un evento en la prisión, un evento que arroja una nueva luz sobre todo. La lealtad de un perro puede ser más fiable que el juramento de un hombre». La frase era tan extraña y poética que captó su atención. En contra de su buen juicio, abrió el portal del sistema judicial y tecleó el nombre: Raymond Cole. Casi al mismo tiempo, en la ruidosa redacción del periódico La Verdad, sonó el teléfono de Valeria Mendoza. Era su línea directa, un número que solo tenían fuentes fiables. La misma voz distorsionada le dio una pista similar, pero con un ángulo diferente. Valeria Soto del Real, el prisionero Raymond Cole, corredor de la muerte, el guardia Miguel Mendel. Al parecer, el último deseo del prisionero fue concedido hoy.
y la forma en que su perro reaccionó ante el guardia Mendel ha hecho que el director de la prisión se encierre con el expediente original. Ahí huele a historia, una de las grandes. Valeria sintió ese escalofrío familiar, la adrenalina del olfato periodístico. Un director de una prisión de máxima seguridad cuestionando una condena capital por la reacción de un perro. Era la historia más demencial y potencialmente explosiva que había oído jamás. Inmediatamente empezó a llamar a sus contactos dentro del sistema penitenciario. El abogado Tomás Guerrero pasó la noche en vela, con los ojos ardiendo por la luz de la pantalla del ordenador. Lo que comenzó como curiosidad se transformó en una obsesión fría y furiosa. Incluso en los archivos digitales públicos, las grietas del caso eran visibles para quien quisiera mirar. El testimonio de Miguel Mendel era el cimiento, el cuerpo y el techo de la acusación. Estaba en todas partes. Fue el primer testigo en la escena, el que encontró la supuesta arma del crimen en el apartamento de Ray días después, y su declaración en el tribunal fue el clavo final en el ataúd. Era demasiado perfecto, una narrativa sin los cabos sueltos y las contradicciones que marcan casi toda investigación real. Tomás sintió el sabor amargo de la injusticia. Ray no tuvo una defensa, tuvo una formalidad. Mientras tanto, Valeria Mendoza trabajaba con sus teléfonos. Después de algunas llamadas sin éxito, una de sus fuentes más antiguas, un guardia de Soto del Real que le debía un favor, le devolvió la llamada. Su voz era un susurro apresurado. «Valeria, es verdad. Lo vi con mis propios ojos. El tipo se derrumbó, llorando como un niño, y la perra actuó como si él fuera el centro del universo. Pero cuando Mendel se acercó, el diablo se metió en el cuerpo del bicho. Nunca vi nada igual». La confirmación era todo lo que Valeria necesitaba. No tenía solo una teoría, tenía una escena, un momento de verdad pura y cruda que contrastaba violentamente con la ficción legal que había durado 12 años. Tenía su historia. Valeria escribió con una furia controlada, cada palabra elegida para un impacto máximo. El artículo se publicó en la edición online del periódico A la Mañana siguiente con un titular que era imposible de ignorar: «El perro que gruñó a la verdad. ¿Puede un último deseo reescribir una sentencia de muerte?». El artículo no acusaba a Mendel de nada directamente. Era más inteligente que eso. Contaba la historia de amor entre un hombre y su perra, separados por la tragedia. Describía la lealtad inquebrantable de Honey, el dolor de Ray y, finalmente, el momento impactante en el patio, haciendo la pregunta que estaba en la mente de todos: ¿qué vio la perra en ese guardia que nadie más vio durante 12 años? El artículo explotó. En pocas horas, era el artículo más leído del país. La reacción del público fue un tsunami. La historia de Ray y Honey tenía todos los elementos de un drama que nadie podía soltar: amor incondicional, una injusticia terrible y la posibilidad de una redención milagrosa. El hashtag #PaiQueJusticia Justicia para Ray y Honey dominó las redes sociales. Fotos de Ray y Honey, tomadas del artículo de Valeria, estaban por todas partes. La gente veía a un asesino condenado, veía a un hombre injustamente acusado y a la criatura leal que nunca se rindió con él. El pequeño refugio de Ángela se vio inundado de donaciones y voluntarios. La presión popular comenzó a formarse, una fuerza de la naturaleza dirigida a las puertas del Ministerio de Justicia, exigiendo respuestas. La narrativa había dado un vuelco, y ahora el sistema estaba a la defensiva. Al ver la tormenta mediática, Tomás Guerrero supo que la pequeña piedra que estaba moviendo solo se había convertido en una avalancha. Llamó a Valeria Mendoza y concertó una cita. Sentados en un café discreto, la energía entre ellos era palpable. Él aportó el análisis jurídico.
señalando los fallos procesales y la excesiva dependencia del testimonio de Mendel. Ella aportó el poder de la opinión pública y la confirmación de la escena en la prisión. Eran las dos mitades de la misma arma. «Tenemos que actuar rápido», dijo Tomás, con los ojos brillando de determinación. «Necesitamos formalizar la representación, conseguir acceso a Ray e interponer una solicitud de anulación del juicio. Tu historia nos ha dado la cobertura. Ahora necesito encontrar la bala de plata». Se dieron la mano. El equipo de rescate de Raymond Cole estaba oficialmente formado. Con la opinión pública en llamas y la perspicacia de Tomás Guerrero, el sistema judicial no tuvo más remedio que actuar. Un juez ordenó la reapertura del proceso, una decisión celebrada como una victoria en todo el país. El nuevo juicio no se parecía en nada al primero. Esta vez, las galerías estaban abarrotadas de seguidores y periodistas. Ray se sentó junto a Tomás, no como la cáscara vacía de antes, sino como un hombre con una dignidad tranquila y una chispa de lucha en los ojos. Al otro lado, Miguel Mendel subió al estrado de los testigos, pero el aire de autoridad arrogante había desaparecido, reemplazado por un sudor frío en la frente y una mirada asustada. Ya no era el testigo estrella, era un hombre cuya vida estaba a punto de ser puesta patas arriba. La bala de plata de Tomás provino de una fuente anónima, probablemente el propio director Vargas. Era una cinta de audio de una llamada de emergencia realizada la noche del crimen por un vecino, que fue descartada en su momento por irrelevante. Con la tecnología de hoy, el equipo de Tomás logró limpiar el sonido y aislar una conversación en segundo plano. En ella se podían oír dos voces discutiendo sobre callarle la boca al americano y una deuda de juego. Una de las voces era inconfundiblemente la de Mendel. En el contrainterrogatorio, Tomás reprodujo la grabación en el tribunal. El rostro de Mendel se puso blanco. Su historia perfecta, ensayada durante 12 años, se desmoronó en una avalancha de mentiras y contradicciones bajo la presión implacable de las preguntas de Tomás. Tartamudeó, dudó y finalmente se cayó, derrotado. El veredicto fue casi una formalidad, inocente. La palabra resonó por el tribunal, seguida de una explosión de gritos y aplausos. Valeria Mendoza narraba en directo para La Nación, con la voz embargada de emoción. Ray no se movió. Simplemente cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de 12 años de cadenas invisibles finalmente se rompía y caía de sus hombros. La libertad era una sensación tan abrumadora que apenas podía respirar. Al salir del tribunal, una multitud lo aclamaba, pero él solo tenía ojos para una persona. Ángela estaba parada cerca de un coche, sujetando la correa de Honey. Verlo, la perra comenzó a ladrar, un sonido de pura alegría. Ray corrió hacia ella y la abrazó, el verdadero premio de su libertad. Meses después, el ruido mediático se había calmado. Raymond Cole encontró refugio en una pequeña casa de campo, rodeada de árboles y silencio. Pasaba los días escribiendo. Su libro, que tituló La perra que me salvó, no era un manifiesto de rabia, sino un testimonio sereno sobre la fuerza del amor. Honey, ahora viejita y contenta, rara vez se apartaba de su lado. Dormía a sus pies mientras él escribía, y caminaban juntos por los campos al atardecer. Mientras tanto, el sistema legal seguía su lento curso. Miguel Mendel fue condenado por perjurio y obstrucción a la justicia. La verdad de sus oscuros motivos finalmente expuesta. La justicia, aunque tardía, había llegado. Ray nunca buscó venganza, solo paz. Nunca entendió completamente la profundidad del odio o la codicia que motivó a Mendel, pero entendía perfectamente lo que lo había salvado. No fue un abogado brillante ni una periodista valiente, aunque ambos fueron cruciales.
La chispa inicial, la fuerza que resquebrajó el muro de la mentira, fue la lealtad pura e incorruptible de una perra que se negó a olvidar a su humano. Connie vivió sus últimos 2 años en esa casa, rodeada de amor y tranquilidad, muriendo pacíficamente en los brazos del hombre al que salvó. Su historia se convirtió en algo más que una noticia. Se convirtió en un símbolo poderoso de que, incluso en la oscuridad más profunda, la verdad puede encontrar un camino hacia la luz, a veces guiada por el simple gruñido de un amigo leal.